después de reunirnos rítmicamente cada 2 semanas y de intentar simplemente un encuentro con Vicente Beltrán Anglada, con este grupo de Buenos Aires, constituido por muchos grupos, a su vez, hoy podemos decir, aquí estamos, y damos gracias a Dios, a los maestros, a Vicente Beltrán Anglada, a Leonor, su esposa, a César López Osornio, mutuo embajador argentino-hispano y embajador espiritual, que lo podríamos llamar itinerante porque va por todas las provincias del país. Y felizmente podemos compartir una vez más la calidez del mensaje de Anglada, la profundidad y la posibilidad que todas aquellas inquietudes que todos tenemos puedan ser respondidas por un hermano mayor de la talla de la cual él es. Hoy, obviamente, nuestra reunión va a tener una característica muy especial y muy dinámica. Cada uno de los grupos aquí presentes nos van a contar e informar a todas aquellas personas que no están habitualmente con nosotros cuál es la actividad que realizan, e inmediatamente después, como sabemos que hay preguntas, la misma persona que va a contar qué es lo que hace su grupo va a realizar la pregunta. Queremos decir que hoy tenemos entre nosotros a Marta Payet, miembro del grupo de Santa Fe, a quien le pedimos que se muestre para que sepan quién es. A Jesús Roberto Rovere y su señora y sus niños, que queremos a Jorge y Aida Curtef, que es de Posadas, de la provincia de Posadas, a Jorge y Aida Curtef de Río Negro, Bariloche. Jorge Curtef es el realizador del símbolo de la nueva era que está allí expuesto, trabajos que él como orfebre los realiza con sus manos y con su mente y con su corazón. Evidentemente es una cosa muy bonita. ¿Hay alguien más del interior que yo no recuerdo? El de Alderete de Salta, quien no he visto hoy y por eso creía que no estaba. El grupo de Salta, por favor. Y de Tucumán también, Rulo Alderete, de Tucumán. Asad, señora Asad, a quien le damos la bienvenida y les pedimos que cuenten a su vez a sus respectivos grupos las actividades que hoy se van a realizar aquí. Bien, el grupo que así lo desee comenzar, como ustedes saben, cuando realicen la pregunta, Vicente les va a contestar a satisfacción. Son varios grupos, así que pedimos que nos cuenten lo que hacen sucintamente a fin de que todos podamos decir lo nuestro. El que desee comenzar, queremos que sea espontáneo. Hola.
nombre es Claudio Sigliano, pertenezco al grupo Un Ser del barrio de Belgrano. Concretamente y en forma sucinta, nuestro trabajo está basado en 3 líneas directas, que son el estudio, la meditación y el servicio. Y la pregunta que quisiera hacerle en nombre de todos mis hermanos es: ¿qué es un andrógino y cuál es la razón por la cual la raza va a devenir en andrógina? Para empezar, no es una pregunta fácil, ¿eh? Pero ustedes saben que originariamente el hombre es andrógino. Posee latencia a los 2 sexos. Solamente cuando impera un aspecto por encima del otro, tenemos el hombre y la mujer, que es la polaridad de la creación humana. Pero dense ustedes cuenta que lo mismo que sucede con los seres humanos, sucede con los logos creadores. Ustedes sabrán, seguramente, que nuestro universo es el resultado de un matrimonio cósmico procedente de la Osa Mayor como elemento, digamos, positivo, hablando en términos eléctricos, y la constelación de las Pléyades, las 7 vírgenes o las 7 esposas de la tradición mística. En esencia, cuando existe manifestación, ha de existir forzosamente la polaridad. Si el uno no se descompone en 2 y finalmente surge el 3, que es el Hijo, no puede haber creación. Por lo tanto, ya venimos a decir que el andrógeno puro, solo podemos encontrarlo en el gran pralaya, el descanso de los logos. Y en lo que al ser humano se refiere, cuando ha alcanzado la liberación, cuando ha alcanzado su pralaya humano a escala solar. Entonces, las tendencias de la naturaleza, si ustedes son perspicaces, tiende constantemente hacia el andrógino. Los movimientos gays, la homosexualidad y todas estas cosas que se apartan aparentemente de la ley de polaridad son burdos ensayos a la búsqueda del andrógino. Como que el camino no es correcto, porque el camino del andrógino empieza acá, y no en el cuerpo físico. Y esto lo ha olvidado el ser humano. Entonces tenemos una distorsión a escala jerárquica de esto que llamamos genuinamente la polaridad. No se puede concebir la vida sin una polaridad. La polaridad de los homosexuales es una polaridad psíquico-física. A veces viene como una distorsión de funciones naturales. Otras veces viene como una perversión de tipo psíquico. Pero hay pocas personas que sean o que tiendan hacia el andrógino por vía mental. No podemos ser andróginos sin que tengamos la mente, el corazón y el cuerpo completamente unificados, completamente integrados, que cada cuerpo responda a un mismo propósito y a una misma función creadora. Por lo tanto, hablar de andrógino en la era actual
es hablar quizá de Dios, que no podemos alcanzarlo, ¿verdad? Todavía. Estamos sabiendo que Dios está en nosotros. Sabemos que está también la polaridad en nosotros. Y sabemos algo más, que en nosotros está también la unidad. Y que esta unidad finalmente tendrá que prevalecer por encima de la Trinidad y por encima de la polaridad. ¿Qué sucederá entonces? ¿Qué sucede con el cuerpo de un adepto? Y que el adepto me perdone, pero que tiene un cuerpo constituido de tal manera que es andrógino en todos los niveles. Significa que puede recobrar la voluntad, porque posee la voluntad creadora, el poder de dividirse y el poder de unificarse. Y aquí hay un punto de meditación, si se quiere analizar. Porque cuando hablamos más allá de lo que somos los seres humanos, ya nos perdemos en el laberinto o en la ecuación mental. Y no sabemos si la ecuación mental está bien establecida y si las determinantes de la acción serán correctas. De todas maneras, el mundo entero avanza siguiendo un propósito definido. Este propósito en signo de ser y de realizar. El ser es la unidad, el realizar es la polaridad, la divisibilidad. Me pregunto si puede existir entre nosotros, ya que existe dentro de la gran fraternidad, una armonía entre la inmanencia, que es la polaridad, y la trascendencia, que es la unidad, entre lo que es genuinamente andrógino, porque está replegado en sí mismo, o lo que es la divisibilidad, que es lo que somos nosotros en la actualidad. Todo vendrá a su debido tiempo. Todo vendrá a su debido tiempo. Es decir, que la creación, el poder de sentirnos uno, completamente, sin división posible, es la obra que estamos realizando conjuntamente. No se trata de un sueño vago, ni de algo románticamente establecido en los niveles emocionales. Se trata de algo que trasciende la propia inmanencia. Por lo tanto, si ustedes son perspicaces, y hay que utilizar una gran perspicacia para ser un discípulo, verán que ustedes están transformándose constantemente, que psicológicamente están educiendo facultades que anteriormente no tenían, que ustedes se hacen más analíticos, que no descansan tanto en el residuo memorial como en el discernimiento. Todo eso quiere significar que están trabajando hacia la trascendencia partiendo de una inmanencia completamente y absolutamente inteligente. Para mí, lo que ustedes están realizando es un milagro de orden en la República Argentina. Todo cuanto ustedes están realizando, no desde ahora, sino desde hace años, ha producido un despertar que se manifiesta en estas ansias supremas de libertad, que ustedes están incorporando lentamente, porque el proceso de incorporar la libertad es un proceso lento, paulatino, y ustedes tendrán que tener mucha paciencia, pues tendrán que romper con muchos siglos de tradición, con muchos afanes dispersos, con las propias tendencias hereditarias, incluso si ustedes me lo permiten, contra su propio código genético. Tendrán que efectuar una revolución dentro de ustedes mismos para mantener la luz de esta libertad que ustedes están consiguiendo progresivamente. Pero para terminar la pregunta,
el amigo. El genuino andrógino lo tenemos ya en el arquetipo causal que llamamos el ángel solar. Este es el centro, la atención, la vida, la armonía, la paz, la comprensión de todas nuestras ilusiones. Este deseo de ser y realizar es el paso que va de la inmanencia a la trascendencia. Está circunscripta en el área del ángel solar. Y hacia el ángel solar tendremos que reorientar constantemente todas nuestras actividades a fin de realizar este milagro de orden en este siglo de caos. Y precisamente porque estamos creando un orden nuevo, estamos creando el hombre nuevo. Y este hombre nuevo culminará un día, cuando los tiempos sean llegados en el perfecto andrógino. Perdón, quería hacer la pregunta ahora porque tiene que ver con lo anterior. Justamente quería preguntarle qué tenía o qué nos podría decir como el rol de la mujer en apoyo del tercer milenio, o sea, cuál un poco sería el mensaje para la mujer del tercer milenio. Bueno, yo creo siempre, estoy convencido que no hay que esperar ningún milenio para trabajar. El trabajo siempre es de aquí y ahora. Por esto, los tiempos han absolutamente cambiado. Incluso las previsiones jerárquicas para esta era no son las mismas que fuera un código vigente hace solo 50 años. Significa que la vida se va renovando. Sucede, sin embargo, que el que nos renueva somos nosotros. Y naturalmente, como no nos renovamos, decimos el tercer milenio, el 20 milenio, porque estamos aquí, el milenio siempre está allá. Podemos esperar que el milenio está acá y que nosotros como grupo estemos trabajando ya y que estemos introduciendo el milenio ya en nuestras vidas. O, por ejemplo, otra de las grandes ilusiones, la constelación de Acuario o la era de Acuario. ¿Para qué esperar de Acuario? Ahora, sea el tiempo que sea, podemos trabajar. No estamos sujetos al tiempo. Les hablo de un mundo desconocido. Les hablo de un eterno ahora donde no existe el tiempo conocido, el tiempo condicionante, el tiempo tridimensional que ataca nuestra mente y furtivamente se introduce en el corazón creando el caos. A mi entender, ustedes son muy lindos y están trabajando muy bien. Ahora, la esperanza del milenio está aquí. Si ustedes trabajan, está aquí el milenio. No esperen ustedes el tiempo que se produzca este milagro, si está aquí el milagro permanente, en la acción. ¿Se da cuenta? Estamos trabajando aquí ahora. El corazón está lleno de espacio. La mente está llena de tiempo. ¿Qué sucederá cuando la mente solamente contenga espacio? Cuando no contenga tiempo, cuando no contenga cualidades, cuando no contenga ecuaciones, cuando no contenga ilusiones, cuando solo esté llena de verdad. La verdad es el espacio. La disciplina buscando la verdad es el tiempo. Hay que hacer que lo que sucede en el corazón suceda en la mente. Es el milagro permanente para nuestra era de grandes transformaciones sociales. Resumiendo, trabajemos aquí ahora. Ahí está el milenio, aquí está la totalidad del tiempo. Gracias.
representamos al templo del Om. Quisiéramos saber si las indicaciones de los mantras para la actividad de servicio que publicó usted en la revista Conocimiento hace ya unos 12 años, si a esos mantras, dado el tiempo que vivimos, debemos de agregarle algún otro mantra, debemos de modificarlos, debemos de ampliarlos. ¿Se refiere usted a los mantras de la actividad de servicio? El equilibrio, el mental y el de curación física. Sí, bueno, son mantras de tipo cósmico, por lo tanto, no varían, varía la intención, la potencia del ejecutante o del pensador, de la persona que está trabajando así, de esta manera, con estos mantras. Porque ustedes se darán cuenta, los que siguieron desde mucho tiempo ya mi actividad de servicio en favor de la revista Conocimiento, ya como una pequeña introducción a este momento que estamos viviendo, había un aspecto jerárquico ya de buen principio, porque introducía quizá por vez primera en forma científica una idea relativa a estas potencias ocultas de la naturaleza que el científico todavía desconoce, que llama de una manera casi abstracta energía, y que esotéricamente sabemos que son potencias inteligentes que gobiernan todo cuanto existe, y que no podemos mover ninguna actividad, ni promover ningún pensamiento, ni emoción, sin que esté esta acción mental o emocional o física repleta de este poder de los devas, los ángeles de la tradición, desde el punto de vista de la jerarquía, son entidades incompletas, porque están cifrándose solamente a un área muy mística, la de las propias religiones, con su liturgia y con sus ceremonias mágicas. Pero los ángeles están aquí y ahora, como el tiempo, como la nada, como el vacío, como la realidad, como la verdad, como el éxtasis, todo está aquí. Entonces, como trabajamos en favor de algo que es eterno, que es vigente, pues los devas son los dedos, las manos del Señor. Y el Señor no puede trabajar sin los devas, ni el ser humano puede trabajar sin los devas, ni podemos pensar si no tenemos los agnis del fuego, ni podemos sentir sin sentirte en nuestro corazón el aliento de los devas del deseo. Y nuestra actividad física, nerviosa, sanguínea, y la fuerza de los nadis no sería nada sin la fuerza de los devas. Entonces resulta que estos mantras son vigentes, siempre, porque estamos invocando algo omnipresente, omniactuante, omniobediente, cuando el hombre cumple la ley. Pues tal como he dicho en muchos de mis escritos, el hombre piensa, el ángel actúa. Pues la energía sigue al pensamiento. El pensamiento es humano, la energía es los devas. Cuando los científicos del mundo trabajen con la energía tal como surge de los devas, y no buscando ecuaciones científicas complicadas, y vean solamente devas por doquier, el mundo científico habrá dado el paso gigantesco en favor de la paz, en favor de la libertad de expresión, en favor de la unificación de los pueblos, porque todavía existe una resistencia científica a admitir aquello que está más allá de lo que puede observarse en el laboratorio o en los microscopios. Sin embargo, el hombre inteligente, el hombre que ha trabajado mucho y muy bien, el aspecto de energía en su corazón,
puede percibir estas fuerzas que constituyen la energía, que constituyen la ley de la gravitación, que constituyen la ley de atracción y repulsión, que constituyen todas las leyes conocidas en el cosmos. Pues Dios se expresa a través de las leyes, y las leyes están condensadas siempre en los devas, en forma de energía. Así que es vigente el trabajo, solamente que aumenta la potencia del trabajador, del actuante, de la persona que utiliza estos mantras. Y cuando sean muchas personas que utilicen mantras invocativos de los devas y lo hagan con el corazón despierto y con la mente muy expectante, se producirá en la tierra el gran milagro que todos esperamos, la desaparición de todas las enfermedades que todavía asolan el cuerpo físico de la raza. Desaparecerán las obstrucciones de tipo emocional, las posesiones, porque se habrán desintegrado los egregores que producen estas cosas. Y se habrá producido un estado de conciencia nuevo, que invocará ángeles de tipo superior a los que nos narra la tradición. Son aquellos devas que constituyen el aliento que proceden del plano búdico y que solamente están hoy día a las órdenes de los grandes iniciados. Entonces es un desafío para todos nosotros, a ver si podemos andar tan deprisa, utilizando los mantras de invocación, la buena voluntad y la correcta relación, para invocar estos devas que son nuestros hermanos y al propio tiempo nuestros servidores. Muchas gracias. A usted. No, mejor que no. Es mejor así. Que no cuente. No, es mejor así. Es más directo. Nosotros constituimos un triángulo en Castelar, que es en el oeste del Gran Buenos Aires. Quisiéramos saber, en las curaciones por liberación, cuando la voluntad de morir es mayor que la voluntad de vivir, ¿cómo se debe actuar frente al enfermo y su situación actual y frente a su situación karmática? Ustedes deben contar siempre con una voluntad de aquiescencia de las personas con las cuales ustedes trabajan. Deben establecer una relación de armonía entre su trabajo, sus energías y la persona que ha de recibirlas. No podemos quebrantar la voluntad de una persona si decide morir, porque suya es la voluntad, suyo es el propósito. Si con la comprensión de nuestras palabras no comprende la ley, hay que dejar que la ley se cumpla. Ustedes saben el gran problema que se le planteó a nuestro logos planetario cuando dotó de mente individual a las unidades animales que habían llegado a cierto punto en su evolución. Aquello que el maestro tibetano define como el hombre animal. Cuando dotó de voluntad propia a esta ingente masa de unidades que procedían del reino animal, sabía muy bien a lo que se exponía, que la voluntad de los hombres incipiente, sin conocer todavía las líneas maestras de su propio destino, se habían convertido en reactores o reacciones en contra de la propia voluntad de aquel que los había creado como seres humanos. Y el proceso continúa. Y parte de la gran invocación va dirigida, como ustedes saben, a las pequeñas voluntades de los hombres,
que no siempre están de acuerdo con la voluntad del Creador, que hacen muchas veces al revés de lo que la ley pone vigentemente para que las gentes sigan un curso natural. Entonces, en la curación sucede algo. Si el propio Dios nos permite tener una voluntad que incluso atenta contra la suya propia, ¿por qué no dejar que la voluntad de aquellos a quienes tratamos de ayudar nos siga también su propio albedrío? Suya es la responsabilidad. Nuestro deber es trabajar, a veces sin esperar recompensa alguna, pues el hombre tiende siempre a quedar preso al fruto de su acción. Es decir, que si actuamos tal como debemos actuar, la cosa se hará más allá de nosotros mismos. Por lo tanto, si invocamos las fuerzas impersonales que están aquí, ahora y siempre, y tenemos la suficiente fuerza de invocación, porque nacen de nuestra voluntad enteramente libre, genuinamente fuerte, y siempre en bien de los demás como servicio, lograremos resultados realmente espectaculares. No hay que pretender nada aparte de trabajar correctamente. Así que hay que trabajar en la curación, como en todos los casos, de una manera muy libre y muy humana, lo cual significa que será una manera muy divina de trabajar. Y esto es lo que aconsejaría a todos los grupos esotéricos que están trabajando para la liberación del dolor del alma humana, sea cual sea el nivel donde el alma humana se está manifestando. La unidad de servicio, y veo que hay muchas unidades de servicio en Argentina. Casi cada nación, casi cada ciudad, casi cada región del mapa terrestre tiene hoy día unidades de servicio, lo cual significa que están adheridos de una u otra manera a este gran cuerpo social interno del nuevo grupo de servidores de la humanidad. Y todas aquellas personas que deliberadamente trabajen en favor de la humanidad están ayudados por el Maestro, por el grupo de maestros, por la gran fraternidad y por todos los ángeles del sistema. Así que hay que trabajar con optimismo. Si en un buen principio no notamos los resultados de la acción, no es que la acción no existe, se está manifestando vía interna, vía subjetiva, y en el momento oportuno vendrá una eclosión de vida, de energía, de pureza, de paz y de fraternidad. Y entonces ustedes se habrán dado cuenta de que realmente han trabajado y de que han sido bendecidos en su acción. Señor Anglada, pertenecemos a un grupo del Yo Soy. La pregunta que quisiéramos hacerle es si nos puede hablar con respecto a la conformación del canal grupal en su relación con el plan grupal para Argentina, eso en base a su experiencia rámica. Gracias. Sí. Bueno, si ustedes supiesen exactamente lo que es un ashram de la jerarquía y cómo trabajan los ashrams de los distintos rayos, a veces muy diferente en su apreciación desde el ángulo de vista de la forma de trabajar de cada rayo, se darían cuenta de que todos ustedes están trabajando muy activamente en la línea de un rayo determinado. Sea el séptimo rayo como del Conde de San Germán, por ejemplo, el movimiento Ayam, como los que trabajan en la curación, que es una técnica típica del segundo rayo, del maestro Kutumi, donde hay una gran colaboración con este gran maestro que todos conocemos,
como el tibetano. Están trabajando todos los grupos de una manera rectamente orientada por vía interior. Por lo tanto, si todos trabajamos correctamente dentro de nuestros grupos respectivos, habrá la posibilidad de que nos reintegremos rauda y muy rápidamente dentro de las ramas de los cuales emana la fuerza que estamos recibiendo y que naturalmente estamos transmitiendo. Yo diría que el movimiento Ayam debe sentirse muy internamente en el corazón y no quedar solamente en yo soy, sino repetir yo soy aquel que yo soy. Esto representa quizá la tríade superior. Atma, Buddha y Mana se manifiesta. Yo soy aquel, el hermano. Y viene después, yo soy aquel que yo soy, que es el yo divino en nosotros. Todos trabajan ustedes muy lindamente. Están trabajando y se está viendo la energía. Están siendo ayudados por los devas. Y dije, y repito, y quiero que esto lo recuerden siempre, que hay unos maestros trabajando activamente aquí, ahora, en la República Argentina. Y estos maestros están muy vinculados con la obra del Conde de San Germán, del Conde, tal como se define el lenguaje oculto en las ramas. Por lo tanto, todos están siguiendo ciertas directrices en su trabajo, obediendo a planes realmente jerárquicos. Están siendo llevados adelante en su empeño y en su esfuerzo por miembros insignes de la gran fraternidad blanca. Todos formamos parte de esta gran fraternidad. Y cuando estaban ustedes pronunciándolo, si hubiesen tenido vista clara y evidente, se hubieran dado cuenta de lo que estaban produciendo en el aura etérica de lo que es la nación argentina. Porque Buenos Aires es la representación genuina de la nación argentina. Es el centro vital desde el ángulo jerárquico. Todas las naciones tienen una vinculación con los grandes devas que trabajan acá en Buenos Aires, y que trabajan en Rosario, y que trabajan en Tucumán, y en Córdoba, y en Salta, y en San Carlos, y todas partes de acá. Porque todos están siendo estimulados vía interna por miembros poderosos de la gran fraternidad. Están ustedes aquí en virtud de la gran fraternidad, más allá de su juicio. Porque de una u otra manera ustedes se han entregado al trabajo creador. Están siguiendo fielmente estas reglas insignes, que no varían a través del tiempo ni de las épocas trascendidas, que es el amor por el ideal, que es el amor por todo cuanto lo rodea, que es un canto supremo de libertad. Y mucho de lo que está ocurriendo en su país, este gran país hermano, viene porque ustedes han trabajado internamente y ahora se recogen los frutos de la acción. Y lo que les decía el otro día, no permitan que nadie les arrebate la libertad, que si sus grupos se separasen ahora, que han establecido unidad, repercutiría en el ámbito nacional, dificultaría en la obra de la jerarquía para este gran país. Hay que ser consecuentes, hay que tratar de continuar trabajando, cada cual dentro de su grupo respectivo, sin diferenciaciones, como hacen los distintos maestros que trabajan según normas distintas, según técnicas completamente diferentes, pero sin embargo el resultado siempre es la evolución de las razas, de los reinos, de las especies, de los planos, de las rondas, de todo cuanto constituye nuestro esquema terrestre.
Sean entonces consecuentes, continúen trabajando, por favor. No se desunan. Que lo que Dios ha unido, que el hombre no pueda jamás separar. Siento desde lo más profundo de mi corazón la necesidad de decir gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos un grupo que nuestros hermanos han llamado Nazaret. En realidad, Nazaret no es un nombre, sino que es una función. Es una función porque en Nazaret, que es un pequeño lugar de Brasil, nosotros nos llamamos Buenos Aires. Y en Buenos Aires nos llamamos Nazaret. Entonces eso, de alguna manera, está definiendo parte del trabajo que la jerarquía ha asignado para este grupo. La pregunta que nosotros queríamos formular es la siguiente. Existen 3 grupos conocidos a nivel planetario. Shambhala, que es el equivalente al centro coronario. La jerarquía, que es equivalente al centro cardíaco. Y la humanidad, que es equivalente al centro laringio. Y ahora viene la pregunta. Por analogía, existirían 7 centros. ¿Cuáles son los otros y a cuál equivale el grupo de servidores del mundo, si es que tiene un equivalente? Bueno, ustedes saben que un esquema cósmico, un esquema solar y un esquema planetario y un esquema humano solamente difieren en términos de magnitud, pero no de esencia. Si nosotros nombramos particularmente 3 centros planetarios, venimos a significar solamente y exclusivamente el trabajo que hay que verificar en esta época planetaria que corresponde a la 4ª ronda y a la 4ª cadena y al 4º globo, dando vueltas a esta cadena y al 4º esquema planetario. La figura mística que responde simbólicamente a esta triple energía de fuerzas es el triángulo equilátero. Y durante muchos millones de años, no hay que ser impacientes entonces, regirá para el planeta Tierra el centro de Shambhala, el centro de la jerarquía y el centro de la humanidad. Sin embargo, quisiera hablarles de un centro que se está desarrollando lenta pero progresivamente dentro del cuerpo planetario, y es el chakra sacro, el chakra svadhisthana, para aquellos que conocen bien la terminología del yoga, donde está produciéndose un despertar en virtud de una tremenda potencia angélica originariamente procedente del planeta Venus y que está introduciéndose
por esta fuerza vital, porque canaliza energías vitales hacia el plexo solar. Y el plexo solar habla en forma de centros, como usted pedía. El centro del solar, dentro del esquema humano y del esquema planetario, es un intento de unificación de aquellos seres humanos todavía involucionados y de muchos devas que están ayudando a evolucionar a estos seres involucionados. Ya es otro centro, ¿verdad? Un centro muy peligroso, que es el centro Muladhara, se ha dejado en suspenso como centro, porque nuestro logos solar, nuestro logos planetario, ya no lo necesita. Entonces, lo que utiliza hoy día el logos planetario a través de su formidable esquema y siguiendo las líneas de la acción solar, manifestándose después a través de Sanat Kumara, el Señor del mundo, es la potencia de la voluntad del centro Sahasrara y el amor de la jerarquía, el centro Manipura. Y después viene el centro de la garganta, el centro Vidusha. Pero dense cuenta algo que me voy a permitir decirles ahora. Y es que se está constituyendo rápidamente el centro Ajna, constituido por devas superiores que proceden de más allá del sistema, junto con las unidades evolucionadas del reino humano. Están constituyendo el centro mental concreto del logos planetario. Significa que hay los 7 centros ya acá. Pero los más importantes, los que constituyen vigencia, es la humanidad, la jerarquía y Shambhala, correspondiendo en el ser humano actual a la mente, al cuerpo emocional y al cuerpo físico, aunque para el logos sean centros superiores. Nosotros no podemos llegar todavía a esta suprema fuerza del logos que ha liberado su formidable esquema solar, o al logos planetario que está trabajando activamente para redimirse él mismo, porque está sufriendo actualmente una crisis en su evolución. Por lo tanto, cuando vemos que existen tantas cosas en el mundo de imprevisibles, ya sea en el orden esotérico o en el simple orden geológico, tenemos que darnos cuenta de que existe una tremenda fusión de fuerzas internas que producen estas fuerzas desatadas de los elementos, que el hombre no puede todavía liberar, y que el logos solar tiene que explayar porque forma parte de la crisis que precede su cuarta iniciación. ¿Verdad? Es una crisis muy similar. Siempre aquellas personas que hayan leído mucho cosas esotéricas, a la del Arat, de aquel discípulo que está en trance de sujetarse a las fuerzas, a las normas, a la reglamentación y a la energía de la cuarta iniciación. ¿Por qué creen ustedes que surgió de la jerarquía? Eso tendré que repetirlo mucho aquí en Argentina, como lo hago también en España. Esta fuerza tremenda del Agni Yoga. Agni Yoga para algunos es algo romántico. Yo he leído libros hablando sobre el Agni Yoga. Pero es que Agni Yoga implica hoy día la fusión de los 3 centros antes descritos, de Shambhala, de la jerarquía y de la humanidad. ¿Por qué se da el cuarto yoga a la humanidad, que es el cuarto reino? En la época cíclica de un cuarto globo que está recorriendo su cuarta ronda dentro de una cuarta cadena de mundos, 7 en total,
que constituyen un esquema planetario que es el cuarto, que es nuestro esquema planetario. Por una fusión de energías llegamos a la yoga. No ha surgido como un hongo al azar. Y me pregunto si una seta no sale también por alguna causa. Pero ha brotado espontáneamente por la fuerza de las cosas. Y ha surgido la Agni Yoga. Porque el hombre precisa despertar del corazón. Y el corazón es el cuarto centro. El centro Manipura es el cuarto. Dentro del sistema etérico del ser humano. Por lo tanto, más analogías es imposible. Como decíamos el otro día, nuestro logos solar tiene un cuerpo físico, que es nuestro sistema solar en su entero, el logos cósmico. Precisamente, el logos cósmico está trabajando a través de un universo físico, que es nuestro sistema solar. ¿Y por qué es físico ese sistema? Porque está recorriendo su cuarta cadena dentro del formidable esquema cósmico constituido por un logos cósmico que se está manifestando a través de 7 sistemas solares. Tenemos entonces la coincidencia, un universo de cuarto orden, universal cósmico, un esquema que es el cuarto, que es nuestro esquema planetario, con su propio logo regente, uno de los espíritus ante el trono de Dios. Y tenemos después que nuestro planeta Tierra, que es la expresión física de este logos planetario a través de Sanat Kumara, es el cuarto, dentro de una cuarta ronda, una cuarta cadena, el cuarto esquema. Entonces, como consecuencia de estas coincidencias místicas, existe una tremenda efusión de energías dirigidas hacia nuestro planeta y muy especialmente sobre el cuarto reino, que somos nosotros, la humanidad, y que nosotros tenemos el deber de repartir a los reinos subhumanos, es decir, al reino mineral, al reino vegetal y al reino animal. Estos reinos constituyen, por decirlo de alguna manera, y penetrando un poco más esotéricamente, los cuerpos de 3 Budas de actividad que constituyen la expresión mental, emocional y física de Sanat Kumara. Ahí ya tenemos el triángulo de nuevo. La importancia del razonamiento esotérico es para tratar de buscar luz en ciertas áreas desconocidas de nuestra mente. Y una de las prerrogativas de la acción jerárquica es que la persona piense en grandes dimensionalidades, que surja triunfante de las cosas que le rodean, que no se limite a pequeños conocimientos, que acoja grandes conocimientos. Por ejemplo, el conocimiento cósmico. Si vamos adquiriendo nociones cósmicas, nuestra mente se ennoblecerá. No abundará en razones, como se dice intelectualmente, sino que vivirá dentro de una hora cósmica o de un eterno ahora de la conciencia. Vivir sin tiempo es la mejor forma de vivir, si es que llegamos a comprender el poder vivir solitariamente, sin apoyarnos en nada. Sin embargo, sabemos que existe la jerarquía, sabemos que existen los maestros, pero no nos apoyamos tanto en ellos como para quedar prendidos en su propia radiación y que su radiación nos ciegue y limite nuestra acción individual, que es la consumación de nuestro karma. ¿Se dan cuenta? Entonces el maestro no es como antes. En la era de Piscis y en otras eras del pasado, el maestro exigía del discípulo obediencia ciega, porque tenía que educar la mente, tenías que seguir ciertas orientaciones, ciertas disciplinas, porque estaba educiendo ciertos centros que hoy día
tenemos completamente desarrollados. Desde el ángulo de la jerarquía y del punto de vista de los asrams, ni el centro muladhara, ni el sacro, ni el plexo solar constituyen puntos de atención para el hombre que busca a Dios. Los únicos que tienen vigencia es el cardíaco, el viducha, el ajna y el sahasrara coronario. Estos cuatro constituyen hoy día la perla de la realización, como decía hace poco el maestro en el asrama. La perla de la iniciación, la perla de la redención, la perla de la iluminación. Estos cuatro centros. Y sin embargo, una cantidad impresionante de discípulos en las regiones periféricas del ashram y están trabajando todavía con centros inferiores. Y será difícil que muchas personas se den cuenta de esta verdad, de que están siendo o están jugueteando todavía con algo trascendido. Bueno, están utilizando juguetes cuando el hombre ya no necesita juguetes. Estamos hablando de cosas cósmicas. Entonces, las cosas humanas tienen cada vez menos importancia. Y sin embargo, la labor de un discípulo siempre tiene un trasfondo social. No podemos hablar de un discípulo sin que trabaje socialmente hablando, en el seno de la sociedad, donde el maestro, el karma, Dios le ha situado. Allí debe trabajar en su ambiente familiar, en su ambiente profesional, en su ambiente nacional o local y en su ambiente planetario. Debe trabajar siempre. Cada cual recibirá en orden su trabajo las energías cualificadas que constituyen su propia medida. No podemos sobrepasar la energía que podemos contener en nuestro pequeño santo grial. Representamos a las escuelas preiniciáticas de la Suprema Orden del Aquarius. La pregunta es, ¿cuáles son los primeros pasos en el proceso de iniciación real? Los primeros pasos y los últimos pasos y los que anteceden los primeros pasos siempre son el servicio creador de la raza. Cuando un grupo está interesado en ennoblecer solamente su pequeño reducto, o cuando el individuo cifra toda su atención en el crecimiento espiritual, se está apartando de la iniciación. Cuando el hombre se cree tan sumamente importante que ve a los demás por encima del hombro, está traicionando la iniciación. Cuando la persona no es capaz de sufrir con el sufrimiento de sus hermanos, se está alejando de la iniciación. Cuando la persona es capaz de vivir ausente de sí mismo y en favor de los demás, está entrando siempre dentro de la órbita señalada por la iniciación. La iniciación es esto. La iniciación es servicio. La iniciación es comunidad de acción. Es esta unidad de principios. No es la separatividad. Si ustedes quieren realmente adquirir la iniciación, yo les afirmo muy noble y honradamente que ustedes deben adquirir la iniciación como un deber social, no como un premio a su acción, sea la acción la que sea, y por espectacular que sea ese trabajo que ustedes están realizando o en proceso de realización. Les hablo de un mundo que está aquí ahora, pero que ha sido vigente en todos los tiempos conocidos de la historia del planeta. Se les diga a ustedes que la atención de Sanat Kumara, y les estoy hablando del gran regente planetario, está aquí con nosotros,
Ustedes dirán que no es posible porque ustedes miden las cosas desde el ángulo de vista de la propia insignificancia. Pero ustedes son una tremenda fuerza y Sanat Kumara está aquí representado. Y hay muchos devas trabajando con ustedes. Y hay maestros trabajando con el movimiento de unidad que están ustedes fraguando. Y al propio tiempo, ustedes están iniciándose. ¿Qué creen que es la iniciación? Una ceremonia mística donde el maestro hierofante les da a usted la santidad, la gracia, los secretos, los misterios de la iniciación. Es el trabajo de cada día. La sencillez del trato, la comprensión humana, el servicio creador. Ustedes cuando realizan esto se están autoiniciando, están penetrando en zonas de alta espiritualidad y a pesar de su insignificancia aparente, ustedes son grandes en la esencia, están trabajando con la esencia, porque están trabajando más allá de sí mismos. Por lo tanto, el camino de la iniciación es el camino de la impersonalidad, es el camino del servicio, es el camino del testimonio, no es el camino del estudio, de la aducción de muchos conocimientos esotéricos, sino que es la vivencia esotérica, la vivencia del servicio. En los ashrams de la jerarquía hay personas que no tienen apenas conocimientos esotéricos, pero sirven a la jerarquía. Y la jerarquía frecuentemente utiliza canales que ustedes considerarían muy humildes, tal como ustedes conceptúan hoy día a los adeptos de la gran fraternidad. Verían personas humildes que están trabajando en la línea de la jerarquía, en los campos, en los bosques, en medio de la sociedad, en los lugares insospechables, no en las grandes catedrales, no en las grandes conferencias internacionales, sino aquí, en el mundo. La persona que vende, la persona que barre las calles, a veces hay un gran responsable de la jerarquía. Y claro, cuando decía Cristo, pasaré por vuestro lado y no me conoceréis, se refería a la humildad que existe y que constituye la fuerza viva de la evolución y que constituye la participación activa del mundo en los planes de la gran fraternidad. Y ahora estamos aquí tratando dentro de la propia humildad en reproducir a nuestra pequeña escala y medida igual misterio, igual secreto que se está reproduciendo en cada una de las grandes iniciaciones cósmicas. Somos grandes, a pesar de la aparente insignificancia. Solo hay que trabajar para los demás. Ahí está la clave de la iniciación. Nosotros trabajamos con material de la Iglesia de la Nueva Era del Cristo. Es la Iglesia del Corazón. En el silencio del corazón, escuchar la voz del Santo Ser Crístico hasta que un día nos resolvamos a darle el comando total de nuestra vida. Es la Iglesia del amado Maestro Saint Germain, que nos ha pedido: atestiguen mi Iglesia con radiación, sean siempre una bendición para toda vida en todas partes. Y nuestra inquietud es esta: ¿por qué las diversas enseñanzas difieren en cuanto a los días que canalizan a cada rayo y los colores que les corresponden, mientras coinciden en las cualidades de los mismos? Bueno, usted sabe que los rayos, la energía de los rayos, son radiaciones psicológicas de grandes devas y de grandes logos.
Los devas transmiten la fuerza psicológica de los logos, y cuando nosotros los percibimos en nuestro ambiente decimos los rayos. Un rayo siempre es una cualidad logoica transmitida por los devas. Los devas de gran categoría espiritual para poder traducir esta fuerza cósmica. Todas las personas, como decía anteriormente, a todos los grupos, trabajan de acuerdo con la línea específica de algún rayo definido. Y este rayo definido puede ser cualquiera de los 7 que conocemos. No conocemos los subrayos, ni las pequeñas subdivisiones de los subrayos, ni las pequeñas subdivisiones de las subdivisiones de los 7 subrayos. Luego, el problema de los rayos es muy complejo. Yo diría que hay que ser tú un adepto para conocer el misterio de los rayos. Pero hay una fuerza, y usted lo ha dicho, que canaliza como síntesis la fuerza de todos los rayos, y es el corazón. Pero, ¿qué conocemos del corazón? Conocemos el órgano físico. Si vamos un poco más allá, conoceremos, pasando al nivel etérico, el centro anahata. O conoceremos el centro que está latiendo en nosotros y que está progresando hacia la divinidad, porque ustedes sabrán que dentro del concierto de los rayos cósmicos, el segundo rayo de amor constituye la vida de nuestro universo, en el cual vivimos, nos movemos y tenemos el ser. Todos los maestros, y San Germán, tengo que decirlo muy específicamente, está trabajando muy activamente por toda América, América del Norte y América del Sur y América del Centro. Y como decía anteriormente, y siempre cuando hablo digo, ustedes acepten de mis palabras todo aquello que haya una respuesta en su corazón, porque el corazón jamás se deja engañar. La mente sí que engaña, se engaña, pero el corazón jamás. Entonces yo les digo que el conde de San Germán, el príncipe Rakowski, el Shoan del séptimo rayo, y propuesto para el cargo de Mahashoan, para el próximo futuro, está trabajando con ustedes. El movimiento Ayam, el movimiento que usted ha nombrado, todos son movimientos que surgen como consecuencia de alguno de los subrayos que surgen del séptimo rayo. Es el rayo de la magia organizada. Y mañana pienso hablar algo sobre la magia, porque la magia se ha convertido en algo actual. Todo el mundo está utilizando magia hoy día. Todo el mundo ha oído hablar de la magia, como ha oído hablar, hoy es corriente hablar de las cosas y de los signos astrológicos. Hoy viene un niño pequeño y le pregunta si signo es, y soy Acuario. Todo el mundo sabe qué signo es. Y esto es algo que no sucedía hace 50 años. Por lo tanto, igual, las energías de los rayos será un día algo popular, como decía Cristo, o la enseñanza crística. Llegará un momento que la verdad será expresada en las calles y por doquier, porque es la ley, y la ley tiene que cumplirse. Es la ley del segundo rayo. ¿Por qué creen ustedes que hablo siempre en términos de corazón? Porque es el momento de hablar del corazón, ya no como centro distribuidor de energía física, como centro motor del cuerpo, ni tampoco como chakra, aunque utilice el chakra cardíaco, sino como el amor de la divinidad, como una expresión del cuarto rayo de armonía en nuestro corazón.
Porque cuando el cuarto rayo encuentra su ofuscación en nosotros, se convierte en la armonía, pero a través del conflicto. Yo les hablo del cuarto rayo sin conflicto, tal como surge del cuarto subplano, del cuarto plano del sistema solar, que llamamos el plano búdico. Y les hablo del camino de aproximación hacia el plano búdico. Y esto lo voy a repetir siempre por todas partes, porque es simple el mensaje. La mente ha cumplido en los grandes discípulos su función integradora. Viendo el mundo como un todo, vemos que se ha cumplido la profecía de Cristo revelada por el maestro tibetano, que aquel hilo tremendo de energía del primer rayo que surgió en el huerto de Getsemaní se ha convertido en una potente irradiación de energía que está inundando el mundo. Y no penetra en la mente, penetra en el corazón. Y es allí donde hay que hallar hoy día la verdad. Y es del corazón que tiene que surgir el testimonio de la verdad. Ya no será la verdad un concepto, una idea o un pensamiento sublime, como ocurría hasta ahora. La verdad como concepto ya no existe, no interesa, porque la verdad como concepto ata la mente, como el maestro ataría al discípulo, si el maestro fuese un concepto y no una realidad. Yo estoy seguro que para muchos de nosotros el maestro no constituye todavía una realidad, sino que constituye un concepto muy noble que hemos adquirido a través de las enseñanzas esotéricas. Pero hay que adquirir la evidencia del maestro. Y esto solo lo conseguiremos si adquirimos la evidencia del corazón, como centro de síntesis, como centro de participación en la vida divina. Resumiendo, el corazón les une a ustedes, la mente les separa. Y volvemos, como la serpiente que se muerde la cola al principio. Hay que rendir un culto específico al espacio y menos culto al tiempo. Y no hablo en términos cronológicos, hablo del tiempo psicológico. Ese tiempo que nos condiciona no es el tiempo del reloj, es el tiempo de la conciencia, que está cristalizada en los recuerdos del pasado y que hay que destruir si queremos hacer que el corazón surja inmaculado y lleno para poder reflejar la verdad y pueda el maestro reflejarse en el corazón. Recuerdo, en la escuela arcana hay una meditación muy linda, que es la de visualizar al maestro en el corazón. Y esto naturalmente se puede hacer amando mucho, aunque nos situemos la efigie del maestro, porque ¿cómo sabemos nosotros cómo es el maestro? ¿Verdad? Tenemos muchas imágenes, pero las imágenes del maestro es una pequeña reproducción de una realidad. ¿Qué pasará cuando consideren al señor Beltrán? Desde el ángulo de vista de esta apreciación, tendrán una mera imagen. Y cada uno de ustedes creará una imagen del señor Beltrán. Y el señor Beltrán no es esta imagen, naturalmente. Es una realidad, ¿verdad? Pues bien, lo mismo sucede con los maestros, sucede con el Cristo, sucede con todo. Tenemos una idea de lo que es el Cristo, no la realidad. Pues bien, vamos a empezar de nuevo. Vamos a pensar en términos de corazón. Y entonces veremos que las imágenes vivas de todos los maestros están acá y podemos reverenciar al maestro en espíritu y en verdad.
fui un poco más. Sí, ¿por qué? Bueno, esto me cansa. Buenas, nosotros somos miembros de la unidad de servicio de Floresta y la mayoría de los integrantes estamos relacionados con el arte, más específicamente con la música. Nuestra inquietud es la siguiente. Sabemos que el lenguaje musical sería el lenguaje del futuro, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo es que este lenguaje va a evolucionar hasta formar, hasta ser el medio de comunicación mundial y cómo podemos contribuir nosotros, los músicos, para que esto suceda, ¿no? Muy bien. Ustedes saben que la música es la voz del alma. Y el día que ustedes puedan ver una conversación entre dos ángeles, verán que se transmiten por ondas musicales. Y que cuando surgieron los signos musicales en el pentagrama, obedecen a razones débicas. Y por lo tanto, todo viene a ser una esfera donde contiene todo. La música es la voz del alma, repito. Pero ahora voy a ser un poco duro y afirmativo al mismo tiempo. Porque desde el ángulo de vista de la jerarquía o gran fraternidad, ha habido en los últimos años una distorsión total de lo que es la música. La música llamada moderna, salvo muy raras excepciones, me perdonarán, tengo que decírselo, es música regresiva y está tratando de reproducir los ritmos lemures. Por lo tanto, cuando hablamos de música, yo solo acepto desde el ángulo de vista del ashram una sola música, la música que se basa en la melodía angélica y lo que llamamos música clásica. Si existe solamente un ritmo, volvemos al pasado. Si no existe una melodía que acompañe el ritmo, la música degenera. Y ustedes se darán cuenta de que impera hoy día, singularmente en la juventud, una tendencia al ritmo y una separación de la melodía. Y por lo tanto, la jerarquía, en cierto cónclave, decidió que reencarnasen en el mundo, ustedes pueden ser quizá algunos de estos egos, para ennoblecer la música, para que la música dejase de ser regresiva, para que tuviese un contacto con el plano búdico, que es donde inicialmente surge la música verdadera. Porque entonces, según se nos dice ocultamente, al degenerar esta música se convierte en un instrumento de los magos negros del planeta. Desgraciadamente existe la magia negra organizada con sus jerarquías, con sus adeptos, sus discípulos y sus aspirantes, igual que hacemos nosotros con la magia blanca, con su gran fraternidad blanca y con todo su equipo de trabajo, que ustedes son también parte del mismo. Por lo tanto, si ustedes han elegido el camino de la música para servirte al maestro, tendrán que tener en cuenta de que esta música no sea regresiva, porque entonces enturbiarían el aura etérica del mundo. Ustedes, si tuviesen visión etérica solamente, no les hablo de clarividencia astral ni mental, solamente evidencia etérica, se asustarían de ver
las formas psíquicas que están creando los músicos modernos. Vamos, yo, músicos modernos, yo no puedo decir que sean músicos. Personas que hacen ruidos, diría yo mejor. Y es una lástima, porque estos ruidos ausentan de nosotros a los devas. Los devas no pueden resistir al ruido. Solamente atraen elementales lunares, que son los que están creando este aura perniciosa, del cual se nutren los egregores creados en el pasado y que constituyen todavía la causa general o genérica de las enfermedades psíquicas, de las enfermedades físicas y de todo cuanto contiene un morbo corrosivo dentro del espíritu de la raza. Hay que trabajar con mucho cuidado la música. Si ustedes han elegido la música como sistema de aproximación, ustedes tendrán la bendición del maestro, no lo duden. Y además, estoy seguro que han surgido una serie impresionante de jóvenes a quienes, en el lenguaje de la gran fraternidad, llamamos piedras musicales. Quizá esto no diga mucha cosa a ustedes. Piedra musical aparentemente sin sentido. Quiere significar que la piedra a que se refiere es una piedra radioactiva, de la cual hay mucho en el planeta. Y la música es la música superior. Tenemos entonces la piedra de la tierra y la música del cielo. Y hay que compaginar esos dos aspectos. Yo diría que hay que aceptar noblemente el juicio de la verdadera música. Yo quisiera ver en este momento el alma de los jóvenes que están escuchando acá. Quizá asistan a representaciones musicales masivas, que desde el ángulo de vista de la jerarquía son nocivas, aunque atraen el cuerpo emocional de la juventud, porque constituyen más bien gritos desaforados que música o canto. Soy muy honrado en hacer estas afirmaciones, ¿entienden ustedes? Porque si existe regresión musical, existe regresión en los demás elementos que constituyen la vida organizada en sus distintos estamentos. La paz no de los ángeles y de los maestros que trabajan con nosotros no debe ser alterada por esos ruidos. Igual que se recomienda al discípulo que no moleste al maestro con sus súplicas, porque el maestro tiene su propio trabajo a realizar. Pues bien, una cantidad considerable de energía que podría ser dedicada al ennoblecimiento de las facultades superiores de la raza están desdichadamente presentes para liquidar los egregores que está creando una faceta muy definida de la música moderna. Y esto es una afirmación que va dirigida a la juventud, o a aquellas personas que sin ser jóvenes aman la gusta ruidosa. Esta música que no es música, que son ruidos. En un principio de los tiempos, cuando el hombre estaba evolucionando, en el principio de la raza, se hacían llamados de una u otra manera a través del tam-tam. Y el tam-tam es el ritmo. Pero un lemur, utilizando el tam-tam, está en su justa y natural esencia. Una persona civilizada, en un ambiente social definido, el tam-tam africano destroza su cuerpo etérico a través del plexo solar.
Cuando usted es un tam-tam, ¿dónde viene el ruido? Acá. Acá. Destrozan este centro. Y cuando oye música realmente, cualquier música selecta, el corazón se ennoblece y sube a la mente. Esto es evolutivo. Lo demás es regresivo. No diré que no existan parcelas de música moderna que tengan melodía y cierta calidez, pero me refiero en general a la música, a la falta de creación, porque menos creación que el ritmo africano, por ejemplo, no se puede pedir a una mente musical. Cuesta más, ¿verdad?, hacer música buena. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que atravesar este círculo de la propia conveniencia a veces, y siguiendo una línea de máxima resistencia a sus esfuerzos. Es la melodía viva de los seres angélicos. Cuando ustedes sienten música rítmica, el tam-tam, diría yo, africano, ustedes no pueden dejar de bailar. Y toda la gente baila con este ritmo, lo cual significa que se aparta de la ley, que se aparta del principio jerárquico. Y por lo tanto, si ustedes, repito, y voy a terminar, han decidido trabajar la música como elemento de servicio, tendrán que ser muy prudentes y no repetir lo que hacen los demás grupos. Hay demasiados grupos haciendo lo mismo. No hay creación, ¿verdad? Y como no hay creación, no puede haber melodía. Hay ritmo solamente. Es fácil establecer música a través de un ritmo, pero es muy difícil establecer la melodía que surge del corazón y plasmarlo, este ritmo, aquí, en la música que conocemos, en el pentagrama, a través de signos definidos. Una última pregunta. Señora Anglada, somos un grupo de Buenos Aires. Nuestro origen es la investigación extraterrestre. ¿Cómo? Nuestro origen es la investigación extraterrestre. Vale. Provenimos de un movimiento llamado Rama, que comenzó en Perú. Trabajamos actualmente en los 3 aspectos que consideramos la evolución humana, que es el aspecto físico, mental y espiritual. Y nuestra pregunta es la siguiente. ¿Cómo se relaciona los ángeles con los guías y maestros extraterrestres, corrientes de vida individualizadas? Bueno, esta pregunta se puede extender mucho y en profundidad. Yo voy a ser con ustedes muy sincero. Ante todo tengo que decirles que jamás he visto un ovni, ni he tenido relación con extraterrestres, salvo aquellos que consideramos maestros y discípulos de la jerarquía. Pero la idea de los extraterrestres no es de acá, de ahora, es de la más remota antigüedad, porque siempre han habido indicios de contactos entre los hombres, seres más avanzados. Si les llamamos extraterrestres, es una forma de definirles. Pero voy a ser muy estricto en este punto. Todos los sistemas cósmicos, todos los sistemas solares y todos los esquemas están unidos entre sí por líneas básicas de energía. Cada planeta dentro del sistema solar, vamos a referirnos concretamente al sistema solar, cada planeta del sistema solar tiene embajadores en todas y cada una de las grandes logias de los demás planetas. Cuando existe un cónclave solar,
a este cónclave solar asisten los logos planetarios. Cuando existen cónclaves planetarios, vienen embajadores del logo solar. ¿Cómo se transmiten estas corrientes de fuerza? ¿Qué elementos utilizan para trasladarse a través de los espacios siderales? No voy a decírselo. Pero hay una forma de viajar. Un adepto y algún discípulo viaja astralmente a velocidades superiores a los grandes reactores. Así que cuando venía desde Barcelona, he tardado, creo, 18 horas, no sé. Una persona cualificada, de esas que llamamos que han vencido la resistencia del espacio, o del tiempo en el espacio, pueden llegar de un continente a otro en cuestión de segundos, utilizando el vehículo astral o el mental, depende del plano, en un fenómeno definido como de instantaneidad en el tiempo. Ahora bien, existen hoy día naves que puedan resistir esta velocidad en el tiempo. O existen unas formas, digamos, dentro de otra dimensión, que permite materializar y desmaterializar a voluntad ciertas maquinarias. Tampoco se voy a decir. Quiero que sean ustedes los que trabajen. Les voy a decir solo una cosa. En el principio de nuestra raza, antes de que la raza se produjera, hubo un fenómeno de carácter cósmico que esotéricamente llamamos la venida de los ángeles solares. Los ángeles solares proceden del plano cósmico. ¿Cómo se trasladaron los ángeles solares del plano cósmico al cuarto subplano del plano mental de la Tierra? Tampoco se lo voy a decir, ¿verdad? Porque si el señor Beltrán dice algo, todo el mundo dice, el señor Beltrán lo ha dicho, y me están agarrando ya, y no quiero que me agarren en este punto. Solamente expreso algo que quiero que ustedes consideren en profundidad y muy analíticamente. Cuando se produjo en la Tierra un gran despertar espiritual, mediante el cual hubo un cónclave secreto en la Gran Logia Solar, y decidieron que la Tierra precisaba de un estímulo superior porque carecía de una guía espiritual. Es decir, que no tenía un contacto establecido a nivel físico con el logo solar. Y el logo solar tiene que ser físicamente consciente a través de todos los esquemas. Pues bien, entonces en este cónclave se decidió que una entidad extraplanetaria o extraterrestre se trasladase desde cierto rincón del área cósmica a través de Venus con destino a la Tierra. Y esta entidad viajó desde el esquema venusiano, que es un esquema superior al nuestro, con 3 de sus más exaltados discípulos y una cantidad impresionante de devas y de seres humanos de aquel planeta o de aquel esquema. Cuando llegaron acá, crearon lo que llamamos la gran fraternidad blanca, la que yo utilizo constantemente. ¿Cómo vinieron estos seres de la gran fraternidad? ¿Cómo vino Sanat Kumara? ¿Cómo se trasladaron? Tampoco se lo voy a decir, ¿verdad? Ahora bien, seamos conscientes. Tenemos en la Tierra
una gran fraternidad blanca dirigida por Sanat Kumara, que produce todo cuanto vemos de realización en nuestro mundo. Los planos, las razas, los reinos, las especies están evolucionando por el impulso de esta ley, esta fuerza, que surge de Sanat Kumara como representante físico del logos planetario. Pues bien, esta fuerza tremenda del logos planetario a través de Sanat Kumara está creando en nosotros unas vivencias muy importantes. Y hay que tener en cuenta esta particularidad, porque es tan grande la potencia de Sanat Kumara y es tan activo esta frontera, este límite, que separa nuestro esquema terrestre de otro esquema terrestre, o el sistema que separa nuestro sistema solar de otro sistema solar, o de otro sistema cósmico, viene regido por la ley de participación activa, o, más todavía expresado, un concierto general de dioses, o un ambiente social de dioses, que trabajan conjuntamente, pero que nadie atenta contra el karma, y expreso esta palabra con mucha intención, contra el karma de cualquier esquema o de cualquier sistema. Resumiendo, no puede penetrar ninguna nave o no nave extraplanetaria si no tiene el pasaporte, el conducto o el permiso de Sanat Kumara. Así que no se preocupen ustedes de que vengan a invadirnos los extraterrestres. Hay una fuerza que reglamenta la ley de supervivencia de los mundos. ¿Por qué creen ustedes que no ha estallado la bomba atómica de una nación contra otra? ¿Creen ustedes que es el equilibrio, el miedo? Este equilibrio, el miedo, que hace que las naciones se teman y no se amen. Ha sido simplemente porque nuestro logos planetario está vigilando atentamente lo que sucede con esas naciones que poseen bombas atómicas. Y nuestro logos planetario está siendo vigilado por nuestro logos solar, y el logos solar está vigilado por el logos cósmico. ¿Cómo va a producirse algo que puede destruir todo el universo? No hay que tener miedo, ¿verdad? Ese es un nuevo mensaje. El mensaje de la esperanza, diría yo. No hay que tener miedo, excepto tener miedo al miedo. Esto sí que hay que tener miedo, al temor. Vamos entonces, y aquí dejo la palabra al amigo, para que haga el hombre de costumbre. Muchas gracias a todos.